Desde tiempos inmemoriales, una sombra ha recorrido los rincones más oscuros del cielo y la tierra, una historia que desafía la comprensión humana y sacude las creencias más arraigadas. ¿Qué ocurre cuando los seres celestiales, creados para proteger y guiar, eligen abandonar su destino sagrado? La Biblia revela un relato fascinante y perturbador sobre ángeles caídos, entidades que cruzaron la línea entre el bien y el mal, marcando un antes y un después en la batalla eterna entre luz y oscuridad. Este no es solo un cuento de rebeldía o castigo, es una trama tejida con secretos prohibidos, alianzas rotas y consecuencias que aún resuenan en nuestro mundo moderno. Los textos antiguos hablan de estos ángeles como seres poderosos que despreciaron las leyes divinas, entregándose a deseos ocultos e influencias corruptoras. Su caída no fue accidental ni efímera, sino un acto deliberado que cambió para siempre el equilibrio cósmico. Entre sus filas se encuentra uno cuya arrogancia eclipsó hasta al propio Creador. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y desdén por lo sagrado. Pero más allá del mito popular, existe una verdad inquietante. Estas criaturas fueron testigos de conocimientos prohibidos que moldearon civilizaciones enteras, enseñando a los humanos artes ocultas, capaces tanto de crear como destruir. ¿Cómo es posible que tales relatos hayan sido relegados a leyendas olvidadas o interpretaciones simplistas? Respuesta yace en la complejidad misma del mensaje bíblico. Un texto milenario lleno de símbolos crípticos, donde cada palabra oculta múltiples capas de significado e intenciones divinas, difíciles de descifrar incluso para eruditos expertos. Al explorar este misterio profundo descubrirás cómo estos ángeles caídos influyeron en eventos históricos cruciales, guerras antiguas, pactos oscuros entre mortales e inmortales, e incluso la génesis del mal tal como lo conocemos hoy día. No se trata solo del choque entre fuerzas sobrenaturales, sino también del reflejo inevitable dentro del alma humana, nuestra capacidad para elegir caminos luminosos o sumergirnos en abismos insondables. En definitiva, esta historia nos invita a cuestionar nuestra propia naturaleza moral, sin caer en juicios simplistas ni certezas absolutas, porque comprender a estos seres va mucho más allá del miedo o rechazo automático. Es adentrarse en los recovecos mismos, donde nacen las dudas más profundas sobre identidad espiritual y destino eterno. Así comienza entonces este viaje hacia lo desconocido, a través de relatos bíblicos cargados de simbolismo poderoso, donde cada línea abre puertas hacia verdades ocultas, bajo capas milenarias, historias capaces de despertar temores ancestrales, pero también iluminar senderos olvidados por quienes buscan entender el origen real del bien y el mal, desde perspectivas insospechadas, hasta ahora, jamás exploradas con tanta profundidad, ni audacia narrativa alguna vez contada, con tal intensidad dramática e impacto emocional, directo al corazón humano, desde perspectivas insospechadas, hasta ahora, jamás exploradas con tanta profundidad, ni audacia narrativa alguna vez, contada con tal intensidad dramática e impacto emocional, directo al corazón humano, surge la historia de los ángeles caídos, un relato que traspasa los límites del mito para tocar el alma misma. Estos seres celestiales, creados para ser mensajeros y guardianes divinos, vivieron en una existencia pura y luminosa. Sin embargo, su caída no fue un accidente ni una simple rebelión común. Fue una tragedia cósmica que alteró el equilibrio entre el cielo y la tierra. En las páginas más antiguas de la Biblia, se menciona a estos ángeles como los vigilantes, custodios del orden celestial, cuya misión era observar a la humanidad desde las alturas. No obstante, algunos de ellos se dejaron seducir por deseos prohibidos, descendieron a la tierra buscando conocimiento oculto y placeres terrenales, desafiando así la voluntad divina.
Entre estos personajes destaca Azazel, quien enseñó a los hombres artes secretas como la fabricación de armas o cosméticos. Esta transmisión ilegal provocó caos y corrupción entre los humanos. El libro apócrifo de Enoc profundiza en esta narrativa con detalles sorprendentes. Describe cómo 200 ángeles descendieron en un lugar llamado Sinar y tomaron esposas humanas, engendrando gigantes conocidos como Nefilim. Estas criaturas eran tan poderosas que sembraron terror por doquier. Sus actos violentos aceleraron la degradación moral de la humanidad. La gravedad del asunto llevó a Dios a intervenir directamente enviando al arcángel Miguel para encarcelar a estos rebeldes bajo cadenas eternas. Lo fascinante es cómo esta historia refleja luchas internas universales, el conflicto entre obediencia y libertad, luz versus oscuridad dentro del alma humana misma. Además, ofrece explicaciones simbólicas sobre el origen del mal en nuestro mundo, no simplemente como castigo divino, sino como consecuencia inevitable cuando seres perfectos sucumben al orgullo o al deseo desmedido. Distintas culturas también aparecen relatos paralelos que coinciden sorprendentemente con este mito bíblico, desde figuras semejantes en textos sumerios hasta leyendas hebreas antiguas que hablan sobre entidades caídas cuyo legado todavía influye en nuestras creencias actuales. Esto muestra cuán profundamente arraigado está este tema en nuestra conciencia colectiva. Por eso comprender quiénes fueron realmente estos ángeles caídos significa adentrarse, no solo en un episodio teológico, sino también explorar dimensiones filosóficas sobre nuestra naturaleza dual, capaces tanto de grandes virtudes como de terribles errores. Al escuchar estas historias milenarias, recordamos que detrás de cada sombra existe siempre una luz perdida, esperando ser redescubierta o redimida algún día próximo. Los ángeles caídos, a menudo vistos solo como seres de oscuridad y condena, en realidad nos cuentan una historia mucho más compleja y profunda. Su caída no es solo un castigo, sino también un reflejo de elecciones difíciles, tensiones eternas entre el libre albedrío y la obediencia. En textos antiguos como el libro de Enoc, se describe cómo ciertos ángeles decidieron abandonar sus puestos celestiales para mezclarse con humanos. Este acto prohibido llevó a consecuencias devastadoras. La corrupción de la humanidad aumentó notablemente, mientras que nacían gigantes llamados Nefilim. Estos seres híbridos representaban una ruptura radical en el orden divino establecido. La rebelión comenzó porque estos ángeles anhelaron conocimiento prohibido y poder terrenal, enseñaron a los humanos artes ocultas que antes les estaban vedadas, desde la hechicería hasta la fabricación de armas mortales. Esa transmisión de secretos alteró para siempre el curso del mundo. Entre estas figuras destaca Azazel, considerado uno de los líderes principales entre los caídos. Su nombre aparece asociado con la enseñanza del metalurgia y técnicas bélicas que incrementaron aún más la violencia humana. Su influencia fue tan significativa que en algunos pasajes bíblicos se le atribuye ser responsable directo del aumento del mal sobre la tierra. Sin embargo, esta historia no es simplemente sobre maldad pura o castigo sin sentido. Habla también sobre las consecuencias inevitables cuando se desafían límites establecidos por fuerzas superiores. Además, muestra cómo incluso aquellos creados para servir a lo divino pueden sucumbir al deseo y error. En otras tradiciones religiosas y culturales alrededor del mundo, existen relatos paralelos donde seres angélicos descienden al plano terrenal para interactuar o interferir con los humanos. Esto señala una preocupación universal por entender qué ocurre cuando lo celestial toca lo mundano. El simbolismo detrás de estos ángeles caídos puede interpretarse como metáfora acerca de las luchas internas que todos enfrentamos, entre seguir un camino recto o desviarnos hacia acciones más oscuras, pero tentadoras. Lo fascinante es que estas narrativas han inspirado innumerables obras literarias y artísticas a lo largo de siglos.
Desde John Milton con El paraíso perdido, hasta pinturas renacentistas, mostrando escenas dramáticas del descenso celestial. Estas representaciones mantienen viva nuestra curiosidad sobre el bien contra el mal e invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones morales. Así pues, lejos de ser simples mitos antiguos olvidados, las historias de los ángeles caídos continúan resonando profundamente dentro del alma humana, recordándonos siempre que detrás de cada sombra existe una luz perdida, esperando ser redescubierta o redimida algún día próximo. La historia de los ángeles caídos no solo se limita a relatos antiguos, su influencia persiste en muchas culturas y tradiciones, mostrando cómo estas figuras han moldeado nuestra comprensión del bien y el mal. Por ejemplo, en el libro de Enoc, un texto apócrifo pero muy influyente para entender la visión judía antigua, se narra cómo estos seres descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, desde la fabricación de armas hasta la astrología. Este acto de revelación fue visto como una transgresión grave que alteró el orden divino establecido. La fascinación con estos ángeles radica en su dualidad. Por un lado, son portadores de sabiduría, por otro, representan la desobediencia y la corrupción. Además, en varias interpretaciones bíblicas posteriores, como las que aparecen en el libro de Judas o en Apocalipsis, se destaca cómo estos ángeles rebeldes fueron encadenados o castigados eternamente, una señal clara del castigo divino ante el desafío al cielo. Es importante recordar también que esta narrativa ha influido no solo en textos religiosos, sino también en obras literarias clásicas. John Milton, con su Paraíso perdido, ofrece una versión dramática donde Lucifer es retratado como un líder carismático que cae por orgullo y deseo de poder. Este poema épico profundiza más allá del simple relato bíblico para explorar temas universales como la libertad versus el destino impuesto y las consecuencias trágicas del orgullo desmedido. La caída no es solo física, sino moral y espiritual. A través de este drama poético, podemos entender cómo lo sublime puede torcerse hasta volverse destructivo. En cuanto a ejemplos concretos dentro de las escrituras hebreas o cristianas, hay referencias dispersas sobre estos seres que dejaron sus posiciones celestiales para mezclarse con humanos. Génesis menciona los hijos de Dios, tomando esposas humanas, engendrando gigantes conocidos como Nefilim, seres híbridos, cuya existencia simboliza la ruptura entre celestial y terrenal. Esta mezcla generó caos e injusticia tan grande que llevó al diluvio universal como castigo divino purificador. Así pues, esta parte del relato nos muestra consecuencias tangibles, derivadas directamente del acto rebelde, no solo castigos individuales, sino impactos colectivos sobre toda la humanidad. Finalmente es clave destacar cómo este mito sigue vigente porque plantea preguntas esenciales acerca del poder humano frente a fuerzas superiores. ¿Qué ocurre cuando cruzamos límites sagrados? ¿Hay redención posible tras una caída? Estas dudas resuenan profundamente porque reflejan dilemas éticos actuales sobre ambición desmedida o abuso tecnológico. Así los ángeles caídos permanecen presentes no solo como personajes mitológicos, sino como símbolos vivos dentro del alma humana, recordándonos siempre que detrás de cada sombra existe una luz perdida, esperando ser descubierta o redimida algún día próximo. La historia de los ángeles caídos, más allá de ser un relato antiguo, es una invitación profunda a explorar las complejidades del alma humana. Cada caída simboliza una elección, un momento en el que la luz interior se desvía por caminos oscuros, pero nunca desaparece por completo. Estos seres no son solo personajes mitológicos distantes, sino reflejos de nuestras propias luchas internas, recordándonos que la sombra y la luz coexisten dentro de nosotros. Reconocer esta dualidad es esencial
para comprender quiénes somos realmente y cómo podemos avanzar hacia la redención personal. Cuando pensamos en estas figuras como símbolos vivos dentro del alma humana, comprendemos que detrás de cada oscuridad hay una chispa esperando ser avivada, una parte perdida de nuestra esencia que anhela volver a brillar con fuerza renovada. La historia nos enseña que nadie está condenado eternamente al error o al fracaso. Siempre existe la posibilidad de levantarse después de caer y encontrar ese camino hacia la reconciliación interna y externa. Reflexionar sobre estos relatos nos lleva a valorar el poder transformador del arrepentimiento sincero y la voluntad consciente para cambiar. Sabemos que las fuerzas opuestas dentro nuestro pueden ser herramientas para crecer si aprendemos a manejarlas con sabiduría y compasión. En última instancia, no se trata solo del castigo o la condena eterna, sino del aprendizaje profundo acerca del equilibrio entre libre albedrío y responsabilidad personal. Entender esto nos fortalece frente a los desafíos cotidianos y nos impulsa a buscar siempre esa luz oculta, incluso en los momentos más difíciles. La presencia constante de estas historias en diferentes culturas revela también su importancia universal como metáforas sobre el bien y el mal que resuenan en lo más hondo de nuestro ser. Son un espejo donde vemos reflejadas nuestras propias batallas internas, las posibilidades infinitas para renacer desde las cenizas del pasado. Por eso es fundamental no temerle a nuestras sombras ni rechazarlas, porque ellas forman parte vital del proceso humano completo. Aceptarlas nos permite descubrir tesoros escondidos dentro nuestro que antes parecían inaccesibles o perdidos definitivamente. Así como los ángeles caídos enfrentaron consecuencias por sus decisiones, pero jamás dejaron atrás su esencia original. Nosotros también podemos transformar nuestros errores en lecciones valiosas, capaces de iluminar nuevos caminos hacia el bienestar emocional y espiritual. Cada uno lleva consigo esa luz interior, aunque esté momentáneamente eclipsada por dudas o miedos profundos. Reconocerla es abrirse al crecimiento auténtico, sin renunciar nunca al deseo legítimo de sanar y evolucionar plenamente. Este viaje, llamado vida, conviene recordar siempre esta verdad sencilla, pero poderosa. Detrás de toda sombra existe una luz esperando pacientemente ser descubierta nuevamente, porque forma parte inseparable e indestructible del alma humana misma. Mantener viva esa esperanza es cultivar el terreno fértil donde florecen nuevas oportunidades para vivir con mayor plenitud e integridad cada día. ¿Qué pasa?